Hola amigos del canal, hoy toca el resumen del volumen 11 de Overlord, que la verdad está muy bien porque se trata de organizar una serie de preparativos previos antes de que den entrada los antagonistas que protagonizan este volumen, y quienes lo interpretan son nada más y nada menos que los enanos de las montañas Aselician. Espero se la pasen genial, no olviden suscribirse para más contenido. Comenzamos. Al inicio su creador te empapa con la cultura de los enanos. Su trabajo es la minería y la herrería. Son un pueblo que vive aislado del mundo y se cuidan del peligro que acecha al interior de las montañas y por las secciones donde trabajan los mineros del país enano. Gondo Fireblade trabaja como minero y es un reconocido veterano, ya que él conoce mejor que nadie las secciones donde trabajarán. Aprendemos su rutina diaria, la razón de por qué viste así y detalles como tales se narran dentro de la novela. Por qué debían ser muy cuidadosos a la hora de ir a cavar en lo profundo de las minas y así conseguir un medio para poder subsistir, y sobre todo no separarse del grupo, ya que más allá de las minas existía un peligro que acechaba a los enanos del que no eran conscientes. Gondo se había propuesto juntar dinero para ir a excavar solo a un lugar retirado de la capital Feoher y reunir unos minerales para poder llevar a cabo una investigación que le permitirá reavivar la forja de runas, algo que le habían dejado su abuelo y su padre, manos izquierda y derecha del último rey. Cambiando de escena, vemos a Ainz haciendo preparativos para partir hacia el reino de los enanos y llama a Shaltear Bloodfallen y ahora Belafiora para llevar a cabo la difícil tarea de organizar una expedición hacia el reino enano con el objetivo de forjar una relación amistosa entre países. Lo gracioso es que cuando manda a llamar a Shaltear, esta ya venía preparada con su armadura completa y su lanza Spot, lista para patear a todo aquel que se ponga en el camino de su amo. Ainz tuvo que explicarles en todo detalle los preparativos y que se alistaran para ir al reino enano. Durante la trama se les une Semberu, que vivió algunos años con los enanos y posteriormente regresó con los de su especie. Lo otro curioso es que Kokyuto se ofreció como asiento de Ainz por lo que había hecho Shaltear en el pasado. Al final de cuentas se sentó encima del lomo de Kokyuto y terminó haciendo tremendo ridículo, pero la verdad es que fue una parte muy graciosa. Luego de eso se reunió una caravana de bestias mágicas de Aura y las vampiresas que asistirían a Shaltear y comenzaron un viaje que sonaba a aventura épica. Los lugares que iban recorriendo te inspiran a seguir leyendo, ya que te transporta hacia los lugares en donde ellos pasarían la noche y luego continuarían. Esto le vino de maravilla a Ainz, ya que fue como ir de vacaciones, luego de estar encerrado bastante tiempo en Nazareth y en el reino hechicero, sin mencionar que ahorita estamos encerrados por la pinche pandemia, pero bueno, seguimos. Luego de 3 días de viaje no encontraron el lugar y tenían que ponerse a peinar la zona para poder ubicar el lugar donde se encontraban los enanos, hasta que Semberu pudo recordar algo y los llevó a una grieta que es donde se encontraba la entrada al lugar. Sin embargo, a la hora de llegar empezaron a dar gritos a todo pulmón como vendedores de puerta en puerta. Luego de que vieron que no había respuesta, mandaron a unos Hansos para peinar el lugar en búsqueda de vida y no encontraron a nadie, solo una ciudad abandonada y huellas de algún individuo junto a varias huellas desconocidas. La nueva tarea era encontrar vestigios de sus habitantes e indagar sobre el origen de esas huellas misteriosas. En la capital de los enanos se activó la alarma. El enemigo empezó a atacar la fortaleza enana y se dirigían a la entrada donde se encontraba el puente. Se trataba de los Quaggoa. Venían para tomar la capital y matar a todos. Lo único que los separaba de ellos era una gran puerta hecha de adamantita y orichalcus, reforzada por debajo del muro que protege la entrada. Los Quaggoa se pusieron en fila para atacar de frente, sin embargo fueron repelidos con relámpagos, que provenían de un mineral especial que producía electricidad y era activado en caso de que el enemigo intentara cruzar por el puente.
De regreso al otro lado de la ciudad abandonada estaban preocupados porque no había indicios de algún alma viviente en el lugar, y justo cuando Ainz estaba a punto de impacientarse, recibió un mensaje. Luego de peinar los túneles se podía apreciar un ruido extraño, un golpe de toque. Antes de partir se planificó una estrategia para no alarmar a quien estuviera haciendo tales ruidos. Enviaron a Aura por su agudo sentido del oído. Unos metros más adelante se escuchaba que alguien estaba golpeando con un pico, y Aura se acercó como si nada y le preguntó que quién era él, a lo que el enano se asustó porque además portaba una capa de invisibilidad y el grito hizo eco. Luego que se presentaron supimos que el hombre que estaba haciendo esos ruidos era Gondo Fireblade, de que hablábamos al inicio. Además estuvo conversando con el enano para indagar un poco más sobre el territorio. Hasta que se sabían los detalles más importantes, Ain se quitó la invisibilidad y espantó a Gondo. Luego que los ánimos se calmaron, Gondo le tenía un profundo terror a los no muertos, e iba tomado de la mano de Aura, y esa falta de confianza hicieron mella en Gondo. Ainz estuvo tratando de llegar al corazón de Gondo utilizando el conocimiento que había adquirido en su conversación con Aura. En un comienzo estuvieron tensas las cosas, pero poco a poco se fueron entendiendo mejor. Ainz pudo conversar con Gondo y le explicó que el motivo de su visita era forjar relaciones amistosas con el reino enano y reunir a algunos herreros rúnicos para que vayan a trabajar al reino hechicero. Gondo, a pesar de escuchar una y otra vez las propuestas de Ainz, no quedaba conforme. Estaba inquieto por el hecho de que un no muerto forjara vínculos con otros seres que no son de su misma especie. Además, se le hizo raro que alguien que apenas acababa de conocer estuviera interesado en la forja de runas, un viejo arte que estaba por extinguirse. Este punto lo vio Ainz y utilizando su ingenio pudo saber cómo lidiar con esa desconfianza de Gondo. Al final logró persuadirlo para ser parte de la propuesta de Ainz de revivir la forja de runas, ya que era un negocio muy rentable. Sin embargo, Gondo no lo veía de esa manera. Ya que los ánimos se calmaron, Gondo y compañía fueron con Saltear para dirigirse a la capital del reino. Ya con más confianza, Gondo les explicó cómo estaba distribuida la capital y las constantes batallas a las que se enfrentaron con los Quagoa y cómo es que toda la ciudad tuvo que desplazarse a la capital. Como bien dijo Gondo, en total eran 4 ciudades. Al norte, Feobercanan, que fue abandonada tras el ataque de los dioses demonio hace 200 años. Feoger al este, que es la capital donde residen los enanos. Feorraido al sur, fue abandonada hace bastante tiempo, donde estaba el grupo de Ainz. Y Feotiwas al oeste, ciudad destruida durante la pelea entre dos dragones de escarcha, Olasir-Ar y Munuinia. El pueblo enano se encontraba sin rey, siendo gobernados por los 8 concejales. Más adelante los conoceremos. Tras varios kilómetros, se reunieron con Shaltear y supimos que un grupo de Hansus fueron a interceptar un grupo que venía hacia las ruinas en Feorraido. Se trataba de un grupo de Quagoa que se encargarían de atacar a los que salieran huyendo hacia esa dirección, durante el asedio al reino enano. Al momento fue enviada Shaltear y de una forma elegante atrapó a todos los Quagoa para sustraer información importante del reino, así como de su especie. Luego de la captura, el grupo de 100 Quagoa fue enviado a Nazarick para su estudio y ver de qué forma se podía extraer información de tal especie. Una vez que se reunió toda la información, supimos que el ataque a la capital enana se haría en un día. El problema era que ellos se encontraban al sur y tenían que hacer un viaje de 6 días por medios convencionales. Sin perder el tiempo partieron hacia el norte y cruzaron por las montañas en dirección recta. Las bestias de Aura hicieron su cometido atravesando la nieve y las montañas como si fueran planicie. No descansaron ni un momento y en menos de un día arribaron a la gran grieta, donde se encontraba la capital enana. La entrada al lugar se veía igual a la que se encontraba al sur, así que al momento de llegar ingresaron por un camino que llevaba al interior de la montaña. Ahí se encontrarían con el muro, la puerta de metal y el puente colgante, que sería el único medio para poder ingresar a la capital. Pero al llegar fueron apuntados por los centinelas enanos que estaban apostados en el lugar.
Había cierto aire de desconfianza y Ainz decidió entablar las negociaciones con los enanos. Luego de un par de minutos trajeron al general de los soldados. Ainz declaró los términos de su visita y al ver la situación desesperada en la que se encontraban los enanos, Ainz ofreció su ayuda y a pesar de recibir apoyo por parte de Ainz, los enanos le tenían mucho miedo. No confiaban en un no muerto. En otra escena vemos que las puertas del otro lado de la ciudad se abrieron y los Coagua fueron de inmediato a atacar a los enanos sin pedir tregua ni nada, pero fueron repelidos por dos Cavaliers de la Muerte, el que portaba el escudo y la espada, y comenzaron una masacre sobre los Coagua y seguían avanzando para poder acabar con ellos. El encargado del clan de los Coagua empezó a desesperarse y dio la orden de que cortaran el puente para que cayeran esos dos caballeros de la muerte, pero ninguno podía ya que se encontraban haciéndoles frente. Desquiciado de la resistencia de esos dos caballeros, el líder se impacientó y fue directamente a cortar las uniones del puente y cortó los amarres y el puente colapsó, tirando a los dos caballeros hacia el fondo de la gran grieta, matándolos y cayendo varios Coagua también, pero algunos lograron sujetarse y rodearon el perímetro y fueron a reportar lo ocurrido a Yosu, el jefe de las tribus Coagua. Ainz se encontraba en la puerta y le pedían evidencia material sobre el ejército de Coaguas que venían a la capital y sin dudarlo, Ainz informó que podía traer unos Coagua para corroborar ese hecho. Luego de que las negociaciones terminaron, Ainz ingresó al lugar. En eso, supo que sus Cavaliers de la Muerte habían sido derrotados. Al momento se preocupó, sin embargo continuó adelante. Dejando en espera a las bestias mágicas de Aura y el cortejo de vampiresas de Shaltear, ingresaron a Ainz, Aura, Shaltear, Senberu y Gondo. Dentro de la capital enana mucha gente les tenía miedo y las madres escondían a sus hijos. Gondo fue a su hogar mientras que los demás fueron al palacio donde esperarían el llamado por parte del Consejo de Enanos para discutir los términos a los que llegarían y las negociaciones. En un principio mandaron traer a Ainz y su cortejo para escuchar las demandas del reino hechicero. Ainz les explicó que el propósito de su visita era forjar relaciones amistosas con el reino enano y solicitar el apoyo de los herreros rúnicos para llevarlos a su nación, así como brindar apoyo a los enanos para recuperar la que anteriormente fue su capital, en donde se encontraban los dragones de escarcha. A lo que el grupo de concejales pidió que esperaran de nuevo afuera para discutir esas propuestas. Al salir de la sala empezaron los dilemas, ya que algunos sí estaban de acuerdo con el apoyo de Ainz, mientras que otros estaban en desacuerdo, pero dadas las circunstancias tenían que escoger entre pelear por su cuenta y perder soldados o permitir que el no muerto Ainz fuera a encargarse en persona de los Coagua, con la intención de deshacerse de Ainz y compañía. El encargado de la forja estaba muy callado y cuando le tocó hablar inició una riña con todos los enanos llamándolos traidores y estuvieron un buen de páginas discutiendo sobre el asunto del por qué estaban todos apoyando ese no muerto, si les habían lavado el cerebro y tontería y media. Hasta que, en conclusión, lo dejaron a votación para ver si se aceptaba el apoyo del rey hechicero y el envío de los herreros rúnicos al reino hechicero, siendo 7 a favor y 1 en contra. Ya que las negociaciones acabaron, mandaron traer de vuelta a Ainz y aceptaron su apoyo. A cambio, el reino enano apoyaría a Ainz con las importaciones y los tratados entre reinos, así como el envío de herreros rúnicos a su nación. Ainz se encargaría de los Coagua y de recuperar la capital abandonada. De esta forma estaría formando relaciones amistosas con el reino enano y a la vez ayudaría a cumplir las metas de Gondo de reavivar la forja de runas. A propósito, Gondo reunió a varios herreros que aún conservaban el ferviente deseo de preservar la forja de runas. Estuvieron presentes en una reunión junto al encargado de la forja en el país. En el transcurso de la plática, Ainz les pidió a los herreros rúnicos forjar un pequeño equipamiento para el hijo de Sar Yuzu, Elizarman, que tuvo un hijo con la waifu reptil de la segunda temporada. Ainz les entregó un metal que era desconocido por ellos, pero que para Ainz era un metal inútil. Además les mostró un arma forjada con el metal que les dio y varias runas engastadas. Esto llevó muchas expectativas dentro de los enanos. El problema es que más adelante ese metal no se fundió y los puso en aprietos, ya que el maestro forjador no pudo calentar el metal y sin decir nada huyó con metal en mano.
Ainz se preparó y varios soldados enanos se reunieron para escoltar a Ainz a las afueras de Feoher y partir temprano hacia Feobarcanan, que es donde se encontraba la antigua capital de los enanos, guarida del dragón de escarcha Olasir-Arg y el nido de los Quagoa. Antes de irse, Gondo se ofreció como guía. Gondo tenía pensado ingresar a la bóveda que albergaba el mayor tesoro enano. Gondo iría con la esperanza de encontrar el conocimiento oculto sobre las runas y esconderlo de sus camaradas que lo estaban vendiendo al reino hechicero. Además, le permitiría a Ainz quedarse con el objeto más raro que pudiese encontrar y deshacerse de los registros del tesoro enano para que no haya sospechas. Luego de los preparativos partieron y se abrieron las enormes puertas. Allí se encontraba la fortaleza enana. El puente, que es donde se había desenvuelto una feroz batalla, estaba partido a la mitad y la peor escena que te puedas imaginar. Restos de Quagoa por doquier y más adelante los enanos que lo habían dado todo para defender la fortaleza yacían sus restos en el suelo. La escena fue devastadora y Gondo vomitó y sus compañeros estaban desolados por la escena. Ainz y compañía viajaron con vuelo y el grupo de soldados enanos se quedaron para hacer la limpieza del lugar e iniciar con los trabajos de reparación del puente. En el camino había 3 pruebas. El primer reto era cruzar la gran grieta, un lugar que se podía cruzar a pie. El problema eran los monstruos que acechaban el lugar. Si ibas desprotegido te volverías presa. El segundo era un río de lava en el que habitaba un monstruo similar a un pez que atacaba a todo el que intentara cruzar. El último reto era cruzar una serie de túneles que emitían vapores venenosos. Sin embargo, Ainz y compañía cruzaron sin mayor problema, ya que iban volando. Además, usaron un objeto especial que les iba mostrando el camino, así que de pruebas nada que ver. Antes de que Ainz y compañía llegaran, los Quagoa se reunieron con Yosu para pedirle que se hiciera cargo de los intrusos que estaban colaborando con los enanos. Al ver su astucia táctica no les quedó más remedio que ir a visitar al Lord Dragón de Escarcha para pedir su apoyo. Olasir-Arg envió a su hijo para encargarse, ya que un grupo de Quagoa acababa de avistar intrusos. El hijo, Heijin Mal, no era muy bueno en combate, sino solo era muy dedicado al estudio, y sabía mucho y estaba gordito. Heijin Mal salió por la puerta y logró divisar a los intrusos, así que estuvo pensando en la forma de dirigirse a los intrusos, ya que su propio padre lo estaba echando de su casa y tenía que buscar la manera de obtener el favor del enemigo. Al estar más cerca, Aura lo vio y le hizo señas a Ainz de que ese era un dragón. Al momento de estar lo suficientemente cerca, Ainz iba a asestarle un golpe mortal al indefenso Heijin Mal, pero antes de eso Heijin Mal se postró ante Ainz pidiéndole que no lo matara porque estaba reconociendo su gran poder. Además, no quería morir de una forma tan banal. Al ver la sumisión del dragón, Ainz se lo entregó como mascota a Aura y quedó sumiso y obediente, ya que Aura utilizó su sed de sangre y de esa forma no puso trabas. Además de eso, se dirigió a Ainz de forma respetuosa y rogó por la vida de su madre, a lo que Ainz accedió. Metros más adelante ingresaron al castillo donde se encontraba el padre de Heijin Mal, Olasir-Arg, y al momento de ingresar, Heijin Mal gritó en voz alta la llegada de Ainz. Sin embargo, el padre de Heijin Mal lo vio más como un vil traidor y empezó a regañarlo frente a todos, pero él no se había dado cuenta de que su hijo le estaba alertando de la llegada de un ser muy poderoso y que tuviera cuidado al hablar con él. El diálogo es este: el que está sentado a mis espaldas es el soberano Ainz Algon, que gobernará esta tierra y a nosotros los dragones. Su padre le dijo: «¿Te has vuelto loco, mocoso?». Su hijo gritó. Luego Ainz dijo: «Rey de los dragones, ¿te someterás a mí a cambio de tu vida?». Su padre dijo: «¿Qué demonios dices, maldito esqueleto?». Luego de ver las prendas de Ainz le dijo: «No, espera, ¿qué son esas ropas que llevas puestas? Es la primera vez que veo tesoros como esos. Si quieres que perdone tu insensatez, entonces ofréceme tu vestimenta, esqueleto». Ay, tratar con los tontos es realmente agotador. Idiota, acabas de desperdiciar la única oportunidad que tenías de salvarte. No, debo matarte. Tomar corazón. Y el cuerpo del dragón se desplomó y las concubinas quedaron aterradas. Lo mismo pasó cuando trajeron a sus hijos frente a Ainz. Uno de ellos se enfadó al saber que su padre había muerto de manos de alguien como él, y Ainz le pidió su mejor golpe,
y atacó a Ainz. Sin embargo, lo mató igual que a su padre. Los cuerpos de ambos dragones fueron enviados a Nazarick y luego estuvieron revisando la tesorería enana y encontraron varios tesoros raros en el lugar, y además ingresaron a la bóveda y no hallaron más que solo tesoros y gemas preciosas. Algunas de ellas fueron llevadas como botín de guerra a cambio de mantener guardado el secreto de que Gondo y Ainz estaban en la bóveda. El grupo de Quagua fue interceptado por Shaltear y probaron un objeto mundial que creaba un espacio animado por donde no dejarían escapar a los Quagua. Los encerraron y Shaltear les preguntó si deseaban someterse a Ainz o pelear. Sin embargo, su respuesta lenta les costó. Así que Yosu envió a todo el ejército separando solo a los fuertes y mandó a todos al ataque. Uno de los más fuertes fue derrotado y al final se consiguió el objetivo y masacraron a 70,000 Quagua, dejando con vida solo al líder de las tribus y 10,000 Quagua que jugaron lealtad a Nazarick. La obra finaliza con el retorno triunfal de Ainz y los dragones de escarcha sometidos a su gobierno, y supimos que el herrero artesano escapó con el metal que le habían dado, y los herreros, al no encontrarle, se disculparon con Ainz y le ofrecieron otra alternativa. Ainz no supo qué decir, pero aceptó las disculpas de los enanos y organizaron un gran banquete de celebración por la caída de los Quagua y los dragones de escarcha. Ainz estaría un tiempo con los enanos para formar relaciones amistosas. El otro grupo de enanos que iban a partir al reino hechicero fueron objeto de envidia porque sus camaradas herreros tendrían a su disposición los mejores manjares y el mejor vino del mundo. El epílogo nos informa que la primera caravana de enanos partió hacia la aldea Carne y Henry Emmott, que se había casado con Enfiria, estaba desnuda en su cama pensando en su nueva vida de matrimonio. Además, mientras preparaba el desayuno, vino a su encuentro Lupus Regina, informándole que se retiraría por un tiempo de la aldea Carne, ya que su amo había muerto. Y así acaba la historia. Obviamente en el siguiente volumen nos explican en todo detalle el porqué de la muerte de Ainz. Además les anticipo que en los siguientes volúmenes Gondo sería elegido como el nuevo rey del reino enano, y veríamos una verdadera campaña de guerra contra Yaldabaoth. Sin más que añadir, creo que mereció la pena todo el esfuerzo que Maruyama puso en esta obra, y las que le siguen creo que le van a dar ese plus ultra, ya que se va a poner muy buena la cosa. Esperen próximamente el resumen del volumen 12 de Overlord, en donde vamos a ver a Neya Baraja, que es mi protagonista favorita de esa novela. Hasta la próxima, gente. Chao, papus.